Buenas tardes, compañeros y licenciado. Les voy a hablar sobre el pago. Bueno, el pago es el principal modo de extensión de una obligación. Es la figura jurídica principal en la relación obligatoria. A través del pago se da el fiel cumplimiento a los pactos entre las partes. Nuestro Código Civil hace alusión al pago desde el artículo 764 hasta el artículo 785. El concepto como tal del pago es aquel acto en relación de la prestación debida en virtud a una relación obligatoria. Normalmente cuando hablamos de pago, pensamos automáticamente en que es una suma de dinero. Sin embargo, al cancelar, yo puedo realizarlo por una obligación de hacer o cualquier otro tipo u objeto de prestación. Varios autores dan su punto de vista acerca de la definición del pago. Bueno, Diez, Picasso y Gullón mencionan en la definición en tres características. En primer lugar, se dice que es un acto de cumplimiento de un deber jurídico que va a caer sobre el deudor. En segundo lugar, que es la manera en la que el deudor se va a liberar. Y por último, es la forma de satisfacer el interés del acreedor. Brenes Córdoba menciona que es la satisfacción de una deuda. Y también que en el derecho romano se le reconocía como solutio, lo cual significaba que era desatar ese vínculo jurídico que los unía. La naturaleza del pago, se reconoce porque es un acto jurídico, porque es voluntario y porque es lícito. Este es un acuerdo debido que no va a tener un carácter negociable. La jurisprudencia menciona que es un acto jurídico porque no es un hecho puro y simple, y tampoco se puede admitir que es una obligación unilateral, ya que en este tipo de obligaciones siempre va a haber un acreedor y va a haber un deudor. Por lo tanto, se le podría reconocer que es una obligación bilateral. Las características del pago son cuatro las que menciona el escritor Montero Piña, el cual dice que es la prestación previa, aquella prestación previa sin la que se dé el pago indebido, no es un pago. Por lo tanto, autoriza a quien lo realizó erróneamente a pedir la restitución. Después, la ejecución exacta en la conducta constitutiva de la prestación, esa es la otra característica que dan del pago. Después está la declaración de la voluntad del deudor. Esto puede llegar a ser expresa, puede llegar a ser tácita. Va a depender mucho en la manera en la que el deudor realice el cumplimiento. Eso se le reconocía como animum solvendi. Y por último, aquella prestación adeudada que no se lleve a cabo sin la declaración del acreedor en sentido de una aceptación, no va a ser eficaz, porque es necesario que el acreedor dé ese tipo de aceptación. Los requisitos del pago se dividen en dos: en los subjetivos y en los objetivos. Los subjetivos son los que van a ser referentes a los sujetos, a la persona a que paga y a la que recibe. Los requisitos son capacidad y legitimación. Bueno, la capacidad es aquello que necesita tanto el acreedor como el deudor para ejecutar o realizar esa obligación. Es necesario que ambos tengan capacidad de actuar. Sin embargo, nuestro Código Civil hace alusión únicamente a la capacidad del acreedor, no a la del deudor. Sin embargo, distintas legislaciones, por ejemplo la legislación española, hace alusión a la capacidad del deudor, el cual menciona que es importante y es necesario
que el deudor tenga la capacidad de enajenar y poner a disposición las cosas debidas. En relación con la legitimación, se dice que el pago debe ser hecho por el deudor o por el representante legal para que éste surta efectos. También puede realizarlo un tercero, ese pago, aunque este no sea o no sea reconocido como el representante legal. Ese tercero pagador igual va a sufragar los derechos del acreedor primario. En lo que va a la legitimación hay un principio jurídico, el cual es que cualquiera puede pagar en nombre de otro. Sin embargo, este principio jurídico tiene la limitación en aquellas obligaciones de hacer fungibles, ya que las cualidades y las circunstancias del deudor son unas condiciones esenciales para que produzca el interés del deudor y para que sea es necesario. Eso se reconocía como intuito personal. Aquellos requisitos objetivos que mencioné también son los que van a ser o van en relación con el objeto, con la prestación. Esto va a ser la integridad y la identidad. Bueno, la identidad es necesario que el objeto que se pactó sea igual al que se entregó. Esto quiere decir que va a obligar al deudor a pagar de manera exacta la prestación que desde un inicio se pactó, sin importar de que la prestación que vaya a dar sea parecida o de un valor o un mayor valor. En aquellas obligaciones de hacer que no sustituyan un hecho por otro, igual aunque tenga un mayor beneficio en el patrimonio del acreedor, igual va a ser necesario que se realice de la manera en la que se pactó. Y el último requisito, que es la integridad, es necesario que el pago sea íntegro. ¿Qué quiere decir eso? Que se pague con la totalidad de lo pactado, que el deudor no llegue a pagar de manera imparcial por tractos. Tiene un carácter cuantitativo. Al tener este tipo de carácter, el acreedor no se encuentra obligado a recibir el pago en tractos. Él está en todo su derecho de recibirlo de manera total. Bueno, hemos hablado del deudor y del acreedor. En sí, el deudor es aquella persona que debe una cosa o está obligado a pagar una deuda. Hay personas que no son deudoras y realizan el pago, aunque el deudor no lo acepte o aunque el deudor no lo conozca. Igual van a surtir los efectos del pago y no va a llegar a perjudicar el interés del deudor ni el interés del acreedor, ni va a perjudicar al acreedor. Entonces el acreedor no va a tener el derecho de reclamar o de pedir que no sea él quien realice el pago. Independientemente de qué persona sea, si es el acreedor, el deudor, si es el tercero legal o el que está por fuera, cualquiera de esos tipos, siempre va a ser necesario y para que surta efectos, que la prestación cumpla con los requisitos mencionados, para que de esa manera el pago ya tenga el efecto y pueda satisfacer el interés de ambas partes. El acreedor es aquella persona la que tiene el derecho de pedir que se le cancele la deuda y que se cumpla esa obligación. Se dice que no es necesario tampoco que se le pague a la persona que vio nacer esa obligación. Esto se puede dar en el ejemplo de una herencia. El heredero no va a ser la persona que vio nacer la obligación, sin embargo va a ser la persona que está sustituyendo a ese principal. Hay momentos o hay obligaciones en las que hay un acreedor incapaz.
Para que se le pague y surta los efectos que se necesitan, se le deberá cancelar es al representante legal. Este acreedor incapaz no se le va a poder pagar porque tiene falta de capacidad. Estos pueden llegar a ser personas menores de edad o personas que tienen algún trastorno mental y se les va a dificultar el entender y comprender el por qué se está realizando dicho acto. Los efectos que el pago van a dar se dan a partir del buen pago, que es por medio del cumplimiento de los 4 requisitos. Los efectos que va a producir el buen pago son liberación, satisfacción y extinción. La liberación va a ser por parte del deudor, lo va a liberar completamente de la obligación. Satisfacción por parte del interés del acreedor y la extinción en el vínculo jurídico. Hay casos en el que un tercero paga sin la representación del deudor. En estos casos va a satisfacer el interés del acreedor, pero no va a liberar al deudor de esa obligación. Por lo tanto, se va a extinguir la obligación que existía entre el acreedor y el deudor, pero la relación entre ellos, en virtud de una subragación, va a adquirir un derecho de crédito y el del acreedor que viene a legitimizar al tercero pagador. También hay casos en los que se da la designación por voluntad y designación por naturaleza. La designación por voluntad es que se pacta, ambas partes de manera voluntaria, pactan el lugar y el tiempo convenido para realizar la prestación. Y lo documentan en el escrito que realizan. En la designación por naturaleza va a variar, ya que va a depender de la naturaleza de la obligación. Por ejemplo, en el caso de que la obligación sea que el deudor tiene que venir a pintar la pared. Entonces, ¿dónde se va a cumplir la obligación? Pues donde es necesario pintar la pared. En este caso sería en la casa del acreedor. Si en un caso no se da una designación por naturaleza o una designación por voluntad, el pago debe hacerse en el lugar donde está el momento de constituir esa obligación. La carga de la prueba del pago, esta carga le va a corresponder al deudor. La jurisprudencia dice que el pago es un acto extintivo que va a ser probado que el deudor va a necesitar probarlo. Aquel régimen de gastos también que genere el cumplimiento de la obligación va a ser por parte del deudor. ¿Qué tipo de gastos? Transporte, bodegaje, conservación de la cosa y demás. También en el pago se realiza la imputación de pagos. La imputación de pagos es el aplicar o asignar el pago a una de varias deudas, que es determinar a qué deuda se le va a cancelar o a qué deuda se le va a asignar el pago. Hay varios tipos de imputación. Está la imputación del deudor, la imputación del acreedor y la imputación legal. La imputación del deudor, el ordenamiento da en primer lugar como un derecho para el deudor que tenga imputación de pagos. Si las obligaciones para con un solo acreedor tienen por objeto la naturaleza de una misma prestación, el deudor tiene la facultad de declarar al tiempo de realizar el pago a cuál de esas deudas se le va a cancelar o se le va a abonar, por así decirlo. Esta acción y la elección de cuál va a ser la deuda debe recaer únicamente en aquellas que sean líquidas y exigibles. La imputación por parte del acreedor, si el deudor
no imputa el pago, el acreedor se va a ver facultado, tiene la facultad automáticamente en el momento de que se reciba conforme a las siguientes reglas, que se debe imputar alguna de las deudas líquidas y exigibles, o una vez cancelada totalmente una o varias deudas, se aplicará el saldo de cancelación parcial de cualquiera de las otras. La imputación legal es en el caso de que ni el deudor ni el acreedor realicen una imputación del pago, el cual la ley va a exigir que se aplique de la siguiente manera: en los intereses devengados y luego en la deuda vencida, en los que el deudor tenga más interés de satisfacer, si se trata de todas vencidas o todas las no vencidas. En la más antigua, cuando todas están vencidas y el deudor no tiene interés de agregarla en alguna en particular, o en todas de manera proporcional cuando tengan la misma circunstancia de antigüedad. La prueba de imputación, al acreedor tiene la prueba de la existencia por otro crédito. Va a tener que probar que existe otro crédito, el acreedor. Y al deudor le va a corresponder las condiciones de la imputación. Hay casos en los que se da un pago indebido. El pago indebido es cuando una persona recibe una suma de dinero que no le corresponde. Estas consecuencias, las consecuencias que genera el pago indebido, son un empobrecimiento sin causa por parte de quien realiza el pago, un enriquecimiento injusto por quien lo recibe, el derecho de reclamar lo que pagó de manera errónea, le dan una acción de repetición a la persona que pagó, y la obligación de devolver lo pagado. En caso de que la persona actúe de mala fe y no le devuelva, va a ser demandado de manera judicial. Hay maneras en las que la persona puede recuperar lo pagado indebidamente. En estos casos puede ser en una obligación condicional que pagó antes de que la condición terminara, en las obligaciones ciertas que pagó que pagó entregando una cosa por otra, en una obligación incierta que el deudor pagó con una cosa cierta, en una obligación alternativa que el deudor pagó pensando que tenía que cancelar con todas las prestaciones en el cúmulo y era solo con una. En el caso de la alternativa, en la que el deudor piense que el poder o el derecho de elegir cuál va a ser la prestación le corresponde al acreedor, cuando en realidad es al deudor. De esas y otras maneras, el deudor va a poder pedir que se le devuelve. Hay maneras en las que no puede pedir eso: cuando paga anticipadamente una obligación, cuando tiene apenas pleno conocimiento de la causa o de lo que pagó, cuando la deuda tiene un título que es nulo, ya sea por vicio o por demás, y también porque paga una deuda y esta va en contra de las buenas costumbres, o sea, va a incurrir en un delito. De esa manera, la persona no va a poder cancelar o pedir que le devuelvan ese pago. Por último, para finalizar, está la carga de la prueba en el pago indebido. El pago ejercitado, el pagador que ejercita la acción de repetición, le va a corresponder a él la carga de la prueba para demostrar que el pago indebido que se hizo y extinguir la obligación que en el momento de hacerlo ni tan siquiera existía, por equivocación en el que incurrió en el realizamiento del cumplimiento en el contenido de dicha prestación. Y eso sería todo.
Muchísimas gracias y buenas noches.